Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lecciones de la Biblia. Vamos ya a nuestra segunda semana juntos y en esta oportunidad vamos justamente a detenernos en esto de la muerte. ¿Qué produjo la muerte? ¿Por qué la muerte pasa a tomar, parece que las riendas de nuestra experiencia aquí en la tierra? Y al mismo tiempo, ¿cómo es que una mentira tan flagrante como la de Satanás, que cuando Dios dice, ciertamente moriréis, ante ciertas circunstancias que podían o no ocurrir en el huerto, Él ahora diga, no moriréis? ¿Cómo es que ha tenido aparentemente éxito al plantear una mentira tan flagrante y contradictoria? ¿Cómo es que tal vez la ha camuflado en diferentes pensamientos a lo largo de la historia? Pero más importante, vamos a estar también concentrándonos en cómo Dios introduce tempranamente una esperanza y una solución definitiva a este dilema del ser humano. Esto que nos ha traído vergüenza, esto que nos ha traído dolor, esta muerte que nos ha sacudido como humanidad y por la cual tenemos que derramar más lágrimas que nos gustarían. Dios ya tiene una solución. Será el motivo de estudio entonces de esta semana en Lecciones de la Biblia. Esta semana, muerte en un mundo pecaminoso. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Hola nuevamente, ha pasado una semana, qué increíble, y estamos nuevamente dispuestos, ¿no es cierto?, a profundizar en este tema tan singular y ahora concentrarnos también en un pasaje que va a ser donde todo comenzó. Está con nosotros una vez más el pastor Sergio Celis, profesor de nuestra Facultad de Teología de la Universidad Adventista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, feliz de poder estar nuevamente aquí con nuevo tiempo y lecciones de la Biblia. Sí, esperamos que se sienta bien porque va a estar con nosotros durante todo lo que es esta temporada, ¿ya? Así que vamos a estar revisando muchos pasajes también en esta oportunidad y dialogando sobre cómo esto ahora se traduce a nuestra propia vivencia. Vamos a estar viendo descripciones y episodios de eventos que ocurrieron hace mucho tiempo, sin embargo siguen tan relevantes hoy. Vamos entonces a invitar a Dios a que esté con nosotros y que este estudio pueda ser provechoso para nosotros y desde luego para cada uno de ustedes, nuestros televidentes de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza. Los invito a orar. Señor, en esta hora queremos una vez más darte las gracias por tu presencia, por tu palabra, que viene a ser un firme fundamento para nuestra fe, que al abordar tantos episodios, tantas líneas que hoy vemos ahora en lo que es tu palabra, que puedan estas calar profundamente en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en cómo podemos evaluar y percibir la realidad que nos rodea, a fin de que podamos acercarnos a ti, que podamos entender los tiempos en los cuales vivimos y podamos tomar decisiones para vida eterna. Bendice a cada uno de nuestros amigos en sus hogares y que puedas también iluminar y enriquecer este diálogo en torno a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la semana pasada estuvimos revisando
algunos aspectos más generales, ¿no? Dios como un Dios de amor, Dios como un Dios que creó esta humanidad perfecta, y sin embargo ya pudimos ver, ¿no?, cómo se introduce el mal como un principio general, un principio también antagónico a Dios. Y sin embargo, así como Dios es personal, también la presencia del mal también se ve introducida por un ser personal, ¿ya? Un ángel vimos, etc. Y ya veíamos adelantándose esto que se vino a la tierra, de alguna manera esto llega a la tierra y nos afecta a nosotros. Y por lo tanto, algo también muy nefasto y muy terrible llega y golpea la puerta de cada una de las vidas de quienes hemos estado viviendo acá, la muerte. Así que será tema de nuestro estudio también ahora. ¿Cómo se introduce esto? ¿A qué pasaje de la Escritura debiéramos ir para encontrar una descripción acertada acerca de esto? Bueno, la semana pasada veíamos cómo Dios creó todo perfecto, pero junto con esa perfección, esa creación de amor que Dios hace, habíamos también destacado que Dios le dio siempre la posibilidad al hombre y a la mujer de escoger. Dios nunca ha querido un servicio obligado, forzado de parte de sus criaturas. Y eso está claramente marcado ya al principio, también en la creación. En Génesis 2 aparece allí una declaración de cómo Dios le da la oportunidad a Adán y Eva de aceptar o rechazar la vida que Él les estaba ofreciendo. Dice capítulo 2, el versículo 15 en adelante, dice: «Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás». Aquí se expresa aquello que habíamos mencionado también la semana pasada, que es que Dios crea al ser humano con esta capacidad de escoger, lo que llamamos libre albedrío, ¿ya? La libertad de servir o no servir a Dios. Y a fin de poner a prueba, por así decir, esa libertad y tener siempre latente esa posibilidad de que el hombre y la mujer pudiesen decidir actuar en contra de lo que Dios ha dicho, Dios pone allí un árbol que le llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí vemos entonces que la posibilidad de actuar en contra de lo que Dios dice está ya presente desde el principio. Y eso denota libertad, la posibilidad de discernir, de elegir. Me parece muy relevante también e importante que Dios apunte algo concreto sobre lo cual nuestra fidelidad a Él, o bien el hecho de abrazar las especulaciones, las insinuaciones del enemigo, de Satanás, se torne algo más fácil de determinar. Eso es importante porque a veces nosotros pensamos que la fidelidad a Dios es algo solamente interno, del corazón, y que no tiene que ver con demostraciones externas. En la Biblia no encontramos esa diferenciación, ¿no?, haciendo una dicotomía entre lo interno y lo externo. Si lo interno está bien, debe demostrarse también. Se va a exteriorizar. Se va a exteriorizar en acciones que concuerdan con aquello que nosotros decimos creer o amar o decir. Ahora, aquí la realidad del texto impacta si tratamos de ponernos en la situación de Adán y Eva, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte no era un concepto conocido por ellos. ¿Cómo habrán ellos entendido esto? Nosotros lo entendemos, nos toca a diario ver que alguien cercano, tal vez amigos, vecinos, y en nuestra propia vida hemos tal vez ya experimentado más de una vez el despedir a un ser querido, ir a un cementerio. La realidad de la muerte la entendemos nosotros. ¿Qué habrá entendido Adán y Eva con esto?
ellos ya conocían a Dios. El relato del libro de Génesis nos presenta con mucha naturalidad, luego en el siguiente capítulo, que Dios caminaba entre ellos, y de hecho es en ese escenario en donde ellos se ven descubiertos que han transgredido esto, pero no creo que lo hayan leído como una amenaza. Algunos hoy tal vez lo verían así. Haces esto y vas a morir. Leen ahí amenaza. No creo que esa haya sido la lectura de Adán y Eva en ese momento. ¿Qué crees tú? Yo pienso que ellos lo están viendo como Dios se lo está diciendo. Son las consecuencias de las acciones que ellos estaban tomando. Había una, vamos a decir, una ley de la vida, ¿no? Que dice que nuestras acciones tienen consecuencias. Y Dios les está advirtiendo y les dice, mira, esto funciona así. Si tú quieres vivir, está el árbol de la vida, tú puedes disfrutar de él, pero si quieres otra opción, está esto. Pero yo te aviso que esto tiene consecuencias, y la consecuencia es la muerte. Ahora, algunos pueden decir, bueno, pero es que esa consecuencia a lo mejor Dios la puso de manera arbitraria, y yo no creo que sea así. Yo creo que la consecuencia de la muerte tiene que ver con el tipo de universo que Dios quiere que exista y las consecuencias morales. Hay un marco moral que Dios establece. Podríamos decir que quizás, aunque no están todavía expresados aquí en el jardín en Edén claramente los 10 mandamientos, este podría ser claramente vamos a decir, un antecedente respecto a la estructura moral que Dios quiere para sus hijos. Es verdad que Dios nos da libertad, pero junto con la libertad viene una responsabilidad, viene el hecho de que nosotros tenemos que asumir de que nuestras decisiones van a traer consecuencias y por lo tanto debemos ser sabios al decidir. Entonces, justamente porque Dios nos da libertad, Dios también nos da leyes. Porque una libertad sin leyes es libertinaje. Una libertad sin un marco moral, sin un marco referencial, es simplemente anarquía, una vida sin tener un marco referencial claro. Entonces Dios dice, no, las acciones tienen consecuencias, las decisiones tienen consecuencias. Entonces, yo te digo, tú eres libre, pero ten claro de que si tú vas por este lado, van a haber consecuencias. No es posible tener libertad sin asumir que va a haber consecuencias en nuestras acciones. Y eso es algo muy importante, porque quizás Satanás, lo que está queriendo decir al final, esto vamos a leer en el capítulo 3, está diciendo, no, ¿para qué Dios nos da libertad? Y después nos restringe la libertad diciendo que no hagamos esto, ¿no? Entonces, algunos dicen, sí, en realidad si yo soy libre, yo quisiera hacer lo que yo quiera, pero es que la libertad tampoco funciona así. El universo no funciona así, ¿no? Hay consecuencias en nuestras acciones. Entonces Dios nos dice, mira, eres libre, pero estas son las mejores decisiones para ti. Esto es lo que yo quiero, y no es que Dios ponga sus leyes de manera arbitraria, sino que es una ley basada en su amor para nuestro beneficio, para nuestro bienestar. Sí, y bueno, de hecho, en la medida que nos vamos cada vez alejando más desde el Edén, en donde no tenía que tal vez tornarse tan explícito todo, tú mencionabas los 10 mandamientos, etc. Cuando ya llegamos al final de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, ahí en Deuteronomio, vemos que una vez está el mismo concepto. Elige pues la vida, le dice Moisés al pueblo, y no sin antes haber repasado con ellos las consecuencias de qué sucedería si se quebrantaba este pacto que Dios tenía con ellos como pueblo. Y Él les dice, miren, ustedes tienen delante de ustedes tanto la vida como la muerte, pero ojalá elijan la vida. Elijan la vida para que vivan tranquilos, para que prosperen en la tierra que Dios les da. ¿Por qué habríamos de elegir otra cosa? Exacto. Es lo que nosotros a veces pensamos. Aquellos que somos padres, a veces nosotros le decimos a los niños, no hagas esto porque te va a ir mal. No metas la mano al fuego, te vas a quemar. Ten cuidado con esto que te puedes resfriar, ¿no? Abrígate al salir. A veces los hijos lo toman como que, ay, tan pesados los padres, ¿no es cierto? Tan restrictivos. Pero es porque queremos el bienestar. Queremos lo mejor. De la misma manera, así también nuestro Dios, sus restricciones no son para privarnos de cosas positivas,
Son Por para el contrario. protegernos de cosas nocivas. Que Exactamente. en nuestra falta de experiencia Ujú. no nos percatamos todavía del alcance. Bueno, de hecho, hacia ahí va, ¿no?, el relato, porque Dios les introduce esto y que presupone, como ya bien destacabas, esa libertad, sino para qué dar ese alcance. Y sin embargo tenemos aquí entonces en el capítulo 3 estas palabras de la serpiente que está torciendo, ¿no?, las palabras de Dios, ¿ya? Por algo se dice, era astuta más que todos los animales del campo. Y la pregunta es, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La verdad es solo uno. Podían comer de todos los demás. Y por lo tanto vemos aquí que en realidad lo que algunos querrían insistir que es una restricción, en realidad es una tremenda liberación de parte de Dios, porque en la medida que esto lo evitemos por nuestro bien, la libertad de comer, de degustar del fruto de los árboles, de las semillas, de todo lo que Dios había provisto para el ser humano, estaba totalmente dentro de lo que Dios había ideado para la felicidad de Adán y Eva. Claro, y es interesante que nosotros nos puede decir, pero ¿cómo Eva pudo ser tan Ingenua. ingenua, ¿no es cierto? Ingenua. Por decirlo de una manera bien amable, ¿no? ¿Cómo se dejó engañar, ¿no? Pero quizás si nosotros hubiésemos estado allí, si hubiese sido Adán, ¿no? Hay algunos dicen, no, Eva, y a Adán no le hubiera pasado. No sabemos, porque... Probablemente habría sido peor. Sí, tal vez, no sabemos. No sabemos. Pero es interesante que Eva es engañada. Sabemos que el primer error de Eva es separarse de su esposo, llegar sola ahí al lugar, a sentirse atraída por aquello, por el árbol. Pero si nosotros comenzamos a pensar la caída, ¿no?, el tropiezo que vemos aquí, no solo un tropiezo, sino una caída bien fea, ¿no? Sucede por dar cabida a creer algo distinto a lo que Dios ha dicho. Por aquí tenemos una declaración de Dios, Sí. una advertencia clara, no da para interpretaciones, ¿no? Es clara la indicación de Dios. Y aquí en el capítulo 3 vemos que Satanás dice otra cosa. A veces nosotros, al intentar congraciar con la gente, congraciar con el mal, aquí quizás Eva congraciando con la serpiente. No vaya Eva a ofender a la serpiente, Claro. diciéndole que está equivocada. ¿Cómo le va a contrariar? No sé, pero a veces nosotros racionalizamos lo que nosotros hacemos para poder quizás aliviar nuestra conciencia. Sabemos que algo está malo, pero quizás podamos comenzar a decir, pero bueno, la serpiente... ¿cómo me va a estar mintiendo, no es cierto? Yo la veo que está comiendo y está hablando, ¿no? Y comenzamos a escuchar otras voces distintas a lo que Dios ha dicho, ¿ya? Dios nos dice una cosa, pero dice, ay, mira lo que está diciendo ella. Es distinto, pero es interesante, ¿no? Sí. Y comenzamos a dar cabida a una interpretación distinta a lo que Dios ya ha dicho claramente. Y ahí comienza el peligro. Y bueno, ya vamos a tener que analizar esto más en profundidad cuando volvamos, ¿no es cierto?, en nuestro siguiente bloque, pero podemos dejar adelantado aquí. El versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, no trata ni siquiera de maquillar ni de camuflar lo opuesto, ¿no es cierto?, a lo que Dios ha dicho. Y sin embargo, si lo pensamos, Dios nunca tuvo como plan que Adán y Eva muriesen. Nunca estuvo. Por lo tanto, ya era algo que Dios estaba garantizando a Adán y Eva, el poder vivir condicionado, ¿no es cierto?, a esa sujeción a la voluntad de Dios, al plan de Dios. No había razón por la cual ellos murieran. La serpiente realmente no estaba introduciendo algo radicalmente distinto. Sin embargo, su declaración respecto a si desobedecen, aún así no van a morir, sino todo lo contrario. Y ahí un poco lo que tú decías, ¿no? Es interesante, ¿ya? Tan interesante que va a ser motivo de nuestro diálogo en el siguiente bloque. Ya regresamos con más lecciones de la Biblia.
Ya estamos de regreso, estamos en un fascinante estudio aquí de estos pasajes de la Escritura. Estamos en Génesis viendo justamente la palabra de Dios, pero también la mentira flagrante del enemigo. Antes, sin embargo, quisiéramos destacar algunos de los saludos que llegan de parte de algunos amigos de Nuevo Tiempo. Tenemos aquí María Cortés Menares. Ella expresa así: buen día, queridos pastores, les escribo desde Cartagena de Chile. Un gran abrazo a nuestros hermanos y amigos de ese sector, ¿no es cierto?, tan singular, tan especial, hermoso, ¿no es cierto?, de Chile, ahí por la costa. Le agradezco a Dios por tener la oportunidad de estudiar en su compañía y pido oración para mis proyectos en el trabajo misionero. Ya una hermana muy misionera, por lo visto, pensando, ¿no es cierto?, en cómo llevar las buenas nuevas a sus amigos y vecinos. También tenemos el saludo de Blanca Nieves Rivera, que en lindas lecciones, donde nos vemos reflejados y vemos cuánta misericordia de Dios hacia el ser humano. También nos escribe Brian: pastores, les saludo desde la ciudad de Guatemala. Pido oración por mi padre, dice él. Inés Flores: buenas tardes, pastores y hermanos en la fe de Jesucristo. Dios les bendiga siempre. Muchas gracias, queridos amigos, por sus mensajes. Los animamos también a que sigan en contacto, coloquen sus comentarios. De esa manera podemos justamente percibir esta familia que somos verdaderamente en Jesucristo. Dios esté con ustedes, queridos amigos, también, y gracias por acompañarnos. Habíamos visto entonces ahí Génesis 3:4, no moriréis. Parece tan burdo, ¿no es cierto?, decir directamente lo contrario. Pero ¿por qué fue eficaz? ¿Por qué fue que Eva finalmente accede, siendo de que el mensaje, ¿no es cierto?, de Dios había sido tan claro, tan sencillo? Un árbol, no lo toquen, todos los demás pueden. Muévanse con libertad, disfruten todo, en la medida que no. ¿Por qué pareció tan atrayente la propuesta de Satanás? Bueno, yo creo que Satanás apeló a aquellas cosas que a veces nosotros como seres humanos no nos dejamos llevar, ¿no? Nuestros sentidos, ¿no? Quizás el olor, el color, quizás, ¿no? El razonamiento que utiliza la serpiente. Todo aquello fue contribuyendo para sembrar cierta duda. La duda en sí no es mala cuando nos lleva a buscar la verdad, pero cuando nosotros llegamos a poner en la búsqueda de ese conocimiento, de la verdad, otras cosas por sobre lo que Dios ha declarado expresamente, entonces somos engañados. El problema de Eva fue eso, que ella hizo caso a otras cosas, otras voces, otros consejos fuera de lo que Dios ya había dicho de manera expresa. Creo que ese es lo que finalmente lo lleva a Eva a cometer este error. Si tú ves, Satanás claramente tergiversó lo que Dios había dicho. Primero, generalizó algo que era específico, ¿no? Dios había dicho: de todos los árboles puedes comer, menos de uno. Pero Satanás le dice: no pueden comer de nada. Así es como Satanás actúa, ¿no? Dice: así que Dios no quiere que tú seas feliz, que disfrutes nada de lo que Él ha creado. Eva, ¿no es cierto?, contraargumenta, le dice: no es eso. Podemos comer de todo, solo que de este no, ¿ya? Entonces, de ahí, después de generalizar, la serpiente va más allá, ¿no es cierto?, y le dice que no, contradice a Dios. Hay una fragante, ¿no es cierto?, tergiversación o contradicción a lo que Dios ha dicho, ¿no? Y en tercer lugar, vemos que Satanás también acusa a Dios de que lo que él está sugiriendo es algo para su conveniencia. Que limita de alguna manera al ser humano. Exacto, no, que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Entonces vemos allí una acción de parte de Satanás donde le pinta un cuadro a Eva bastante distinto a la realidad.
Y por eso a Satanás se le llama el diablo, ¿no? El engañador, aquel que tergiversa a Dios, ¿no? Que coloca a Dios contrario a lo que Dios realmente es, ¿no? Dios dice algo claramente para nuestro beneficio y dice, hey, pero si no es tan así. Esto es hasta por ahí nomás, ¿no es cierto? Entonces, contradice a Dios, tergiversa las palabras de Dios y finalmente acusa a Dios de querer actuar por beneficio propio. Y lamentablemente eso convenció a Eva. Hay una expresión ahí, ¿no es cierto? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y muchas veces la discusión ya ni siquiera es si es bueno o malo, si es correcto o incorrecto. Ya la discusión no va por vías de lo ético, lo moral. Es me gusta o no me gusta. Y básicamente, lo estético. Claro, lo estético, ¿ya? Lo que me parece grato. Y muchas veces la conducta finalmente termina siendo moldeada no por un profundo cuestionamiento moral de buscar la virtud y la excelencia, algo tan buscado, ¿no? Por la filosofía, ¿no? La virtud, ¿ya? Pero ahora ni siquiera eso, ¿ya? Y de hecho el apóstol Pablo, ¿no es cierto? En Romanos 1, él es muy claro de que Dios finalmente identifica el origen del mal, del pecado, frente a todas las evidencias que él ha dado, en sencillamente las pasiones y las concupiscencias del ser humano y su corazón, nuestros malos deseos. Y por lo menos ya vemos esto aquí introduciéndose. Entonces a veces Dios puede hablarnos con tal claridad, puede abrirnos nuestros ojos y hasta podemos asentir, sí, tiene sentido, me hace sentido, pero me gusta más esto. Y ya no es una discusión. Y a veces cuesta contraargumentar cuando en realidad la persona ni siquiera anda buscando la verdad, no anda buscando lo que es mejor. Lo que es mejor. Quiere simplemente perpetuar. Y bueno, lo que veíamos la semana pasada, ese texto, ¿no? Porque sus obras eran malas, por eso rechazaron la luz, su corazón ya estaba allí. Y por lo tanto, tal vez estamos, como bien es el libro, nos vemos el génesis de esto aquí, Génesis capítulo 3. Ahora, no morir, ¿por qué será tan atractivo? ¿Por qué será que Satanás justamente elige como su primera mentira, algo que ya hemos visto, algo tan flagrantemente opuesto, pero ¿por qué sintió él que iba a ser efectivo eso, no morir, para de alguna manera seducir y cautivar al ser humano? Bueno, uno de los deseos más, unos anhelos más presentes en la historia de la humanidad es el deseo de vivir para siempre, ¿no? El poder encontrar ese elixir, que permita la inmortalidad, ¿no? Y ya sabemos, ¿no es cierto?, de ciencias antiguas que intentaban buscar aquel secreto para la inmortalidad, ¿no? Y yo creo que el ser humano fue creado para vivir y tiene esa inclinación presente en su naturaleza de querer vivir para siempre. Dios nos creó para vivir para siempre. Y de alguna manera el hecho de que Eva sintió que la serpiente le estaba diciendo que podía hacer lo que Dios decía que no hiciera y seguir viviendo, ¿no es cierto? Bueno, ¿y para qué entonces tengo que limitarme? A veces nosotros los seres humanos también pensamos que lo que mencionamos, Dios dice cosas para limitar nuestra felicidad, ¿no? ¿Para qué privarme de cosas? He escuchado a personas que dicen, no, mire, ya yo me voy a entregar a Dios, pero déjeme disfrutar la vida primero, ¿no? ¿Ya? Sí. Como que si hubiesen cosas que Dios nos pide que no son para disfrutar nuestra vida, como que si hubiese más felicidad haciendo las cosas que Dios nos prohíbe hacer, ¿ya? Dios, queremos vivir y queremos vivir felices. Lamentablemente es que no hemos entendido de que eso que Eva está buscando y eso que nosotros estamos buscando ya está. Dios ya lo estaba ofreciendo. Ya lo tenían ellos. Y aquí me parece que finalmente ha sido la estrategia de Satanás. Él está
abiertamente yendo en contra, pero la forma en que esta mentira de vivir para siempre ha tenido que ser presentada entra en terrenos más sutiles, ¿ya? Muchas religiones orientales plantean un camino a la inmortalidad. Los griegos también tenían sus especulaciones y de ahí vemos la fuerte influencia en cómo se define todavía en círculos populares el alma, ¿no es cierto? Incluso el pueblo judío, después de su paso en el exilio ahí por Babilonia, lamentablemente también adquieren más fuertemente, no estaban ajenos a eso, de hecho ellos ya habían recibido mucha influencia de las religiones paganas alrededor ya en Canaán, pero formalmente se meten muchas escuelas de pensamientos del pueblo judío, y cada una muy sutil, tal vez muy elaborada, muy sofisticada, porque de alguna manera ya no puedes decirlo tan abiertamente, ¿ya? Y creo que esa ha sido la estrategia de Satanás, falsificar, pero tiene que parecerse todavía con lo que era original, porque es lo único que realmente funciona. Solo lo que Dios planteó es lo que verdaderamente va a funcionar. Y es por eso que Dios va a recrear el mundo, volviendo, ¿no es cierto?, a lo que alguna vez fue este plan. Así que cualquiera sea el engaño de Satanás, tiene que al menos parecerse. Pero ¿dónde está la gran diferencia? Creo yo, sin Dios. Porque no van a morir, les dice la serpiente. Bueno, Dios eso era lo que quería, que nunca murieran. Exactamente. Solo van a parecerse a Dios. Habían sido creados a imagen y semejanza. Así que, ¿qué de nuevo, distinto está planteando? Y yo creo que va en la línea de lo que tú comentabas. Sin Dios. Lo mismo, entre comillas, pero sin Dios. Esa independencia de Dios tal vez sigue siendo algo que atrae a muchos. Recibir los beneficios de estar aquí en este mundo, cosechar los beneficios del intelecto que Dios nos ha dado, pero dejarlo Él a un lado. Independizarnos de Dios pareciera que sería una forma tal vez de definir ahí, creo. Correcto. Lo que se busca ahí es justamente una vida de independencia de Dios sin seguir sus preceptos. Y aquí se introduce, como tú lo mencionabas, una de los engaños, de las mentiras que están más presentes hoy en día en la sociedad, ¿no? Hay muchas personas que se dicen religiosas y dicen conocer a Dios, servir a Dios, pero de alguna manera también se han dejado llevar por este engaño de Satanás, pensando que en realidad nosotros, ya sea los obedientes, digamos, los justos, como aquellos que la Biblia dice que no van a seguir viviendo, los impíos, de alguna manera igual todos vamos a seguir viviendo, ¿no? Esa mentira conocida como la inmortalidad del alma, de manera incondicional, pase lo que pase, no va a pasar nada, vas a seguir viviendo. Eso es algo que está muy presente hoy día en nuestra sociedad. En algunas religiones orientales va a ser a través de la transmigración del alma, ¿no es cierto? Que uno va pasando de un ser a otro. Muchos andan tratando de hacer regresiones para saber qué fueron en la vida pasada. Claro. Todo eso son manifestaciones modernas de este mismo engaño, de que en realidad nunca morimos, sino que hay algo que queda vivo. ¿Ya? En muchas tradiciones cristianas se sigue pensando, contrario a lo que la Biblia dice, y lo vamos a estudiar eso con más detención más adelante, pero se sigue pensando que al morir en realidad seguimos vivos, ya sea en el cielo, el infierno, y esa creencia es totalmente contraria a lo que la Biblia nos dice. Dios nos dice aquí, vamos a estudiar, ¿no es cierto?, que el alma, sí, aunque fuimos creados para vivir de manera eterna, esa vida eterna está condicionada a vivir en comunión con Dios, vivir en armonía con la presencia de Dios. No era una inmortalidad incondicional, sino una inmortalidad condicionada. Y Satanás ataca, introduce este engaño para poder convencer a Eva de que
el camino que la serpiente está ofreciendo es mejor que el camino que Dios les había ofrecido. Y bueno, de hecho los versículos que siguen justamente nos habla de las consecuencias de esta acción. Ya habíamos visto un poco esto la semana pasada, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que hay consecuencias, ya lo hemos destacado también. Son abiertos sus ojos, dice el versículo 7, se dan cuenta que están desnudos. ¿Ya? Comienza a introducirse este factor vergüenza. ¿Ya? De hecho, en las culturas mediterráneas, ¿no? El honor, la vergüenza era algo muy, muy fundamental. Y bueno, aquí por primera vez ellos se ven, ¿no es cierto?, desprovistos de ese honor, de ese porte digno que Dios les había dado al crearlos. Y en estas culturas, ¿no es cierto?, de honor y vergüenza hay una competencia, ¿no? ¿Quién vale más? ¿Ya? Así que justamente se desdibuja esto de todos son valiosos porque todos han sido creados a imagen de Dios y ahora se van introduciendo jerarquías en la sociedad, etc. Algunas jerarquías muy necesarias, de hecho, y Dios también trabaja a través de eso en su propio pueblo, en la historia, lo vamos viendo, ¿no es cierto?, en cómo Él organizó a su propio pueblo, por ejemplo. Sin embargo, se introduce este factor competir, quién vale más, y comienza a desdibujarse aquello. Y hay una serie de otras consecuencias nefastas que en realidad nunca habrían sido introducidas si el ser humano hubiese confiado en Dios y no se hubiese dejado seducir. Y notemos que no fue un gran argumento, fue una flagrante mentira, pero tal vez esa semilla de maldad logró, ¿no es cierto?, germinar. Y volvemos a este tema, porque podíamos elegir. Por lo tanto, qué necesario es estar apercibidos, estar... Exacto. Pero eso es lo triste también, porque ellos estaban apercibidos. Sí. O sea, a ellos se les había dicho, se estaban advertidos, vamos a decirlo, ¿no? Estaban advertidos de que esto iba a traer consecuencias, que la vida como Dios la había diseñado iba a ser alterada. Y seguramente ellos no dimensionaron todo esto, lo que significaba ver las consecuencias de todo lo que actuaron, pero bueno, lograron esa independencia de Dios, pero al verse desnudos, desprovistos de la protección divina, se esconden de Dios, ¿no? Me hace pensar cuando a veces los niños se comportan mal, a veces, ¿no es cierto? Están escondidos ahí. Se esconden, Sí. porque está ese sentido de vergüenza. ¿Sabes que yo tengo un perrito que cuando él sabe que hizo algo que no está, también se esconde. Se esconde. ¿Ya? Entonces muestra que hay en nosotros una vergüenza innata, ¿no es cierto? Ahí la lección le llama una teofobia, ¿no? Un miedo a Dios a causa de la vergüenza que trae el pecado. Una discordia también social entre la mujer y el hombre, comienzan ellos a culparse, Sí. ¿no? Ahí comienzan todas estas discusiones. Espiral. Bueno, y vamos a analizar esto. Vamos a una breve pausa, queridos amigos, y en el siguiente bloque seguimos con estas fascinantes consecuencias, tristes consecuencias, pero que Dios nos ayude, ¿no?, para tomar decisiones sabias hoy. Ya regresamos en una breve pausa, ya estamos de regreso con ustedes. Hola, casi todo el mundo tiene miedo. Miedo de dar vuelta a la última página de la historia y leer en grandes letras la palabra fin. Miedo de las previsiones de los científicos, ecologistas y religiosos. Miedo de ver nuestro planeta transformado en cenizas. Teniendo en cuenta todos estos temores, ¿se justifica perder la esperanza? ¿Es razonable concluir que Dios no existe y que no hay nada más allá de aquello que podemos ver o tocar? Solicita ahora mismo la guía de estudio Verdades para el tiempo del fin y descubre en ella el plan que Dios tiene para tu vida.
Seguimos con este fascinante estudio viendo las consecuencias de la caída y cómo esto también debiera significar que estemos más apercibidos y que busquemos diligentemente y de manera activa buscar, ¿no es cierto?, las enseñanzas, la esperanza, las soluciones que ofrece la palabra de Dios. Así que, queridos amigos, ustedes acaban de ver la invitación que ha dejado, ¿no es cierto?, el canal Nuevo Tiempo con su escuela bíblica. Pueden llamar, pueden entrar en contacto, solicitar estos materiales tanto en las redes sociales y también a través del WhatsApp, que tan gentilmente se les ofrece, ¿no es cierto?, en cada episodio de Lecciones de la Biblia. Así que aprovechen esta oportunidad, material gratuito que la escuela bíblica pone a disposición de cada uno de ustedes. Retornando, ¿no es cierto? Estamos todavía en el capítulo 3 de Génesis. Pudimos ver muy rápidamente algunas de las consecuencias, porque será también motivo de estudio en lo que seguiremos viendo en lecciones futuras, las consecuencias irremediables que el pecado introdujo. Sin embargo, después de que esto es anunciado, ¿ya? Dios anuncia y les presenta cómo todo va a ser reconfigurado, ¿no? Ya no iba a poder todo seguir siendo igual. Lamentablemente se ha introducido el pecado y la muerte, pero llegamos a este pasaje que es el versículo 15, ¿no es cierto?, del capítulo 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa este pasaje que puede parecer tan enigmático para algunos? Creo que este pasaje es muy importante en el contexto de lo que estamos estudiando. Se presenta ahí el contexto de este desequilibrio, ¿no es cierto?, que ha traído el pecado, desequilibrio en la relación de Dios con el hombre, desequilibrio en las relaciones del hombre con la mujer, sociales, desequilibrio en las relaciones entre Dios y la naturaleza, entre el hombre y la naturaleza, ¿no es cierto?, ya físicas. El hombre comenzaría ya a trabajar con sacrificio, con sudor de tu frente, la mujer daría a luz, ¿no es cierto?, con dolor, con sufrimiento. Pero aquí coloca, Dios describe una consecuencia, pero que también conlleva una esperanza. ¿Ya? Dice, pondré enemistad. Esta enemistad que pone entre la serpiente y la mujer es un asunto muy, muy interesante, ¿no? Aquí estamos hablando más allá del temor que le puede tener, ¿no es cierto?, una mujer a una serpiente. Sí, ¿no? evidentemente. No es, pareciera que está hablando primeramente eso, ¿no? Sí. Pero no es solamente eso, porque comienza a hablar con una voz profética y vamos a ver que después Apocalipsis, lo mencionamos ya la semana pasada, toma la figura de la serpiente para referirse a Satanás y la figura de la mujer también y al descendiente de la mujer para referirse a Jesucristo. Por lo tanto, ya vemos que aquí, de manera profética, está anunciando que se daría inicio a un conflicto, ¿no?, a una enemistad que tiene que ver con consecuencias cósmicas, con el tema de la rebelión en el cielo, el conflicto cósmico entre Satanás, la serpiente, y el descendiente de la mujer, ¿no?, que es Jesucristo. Noten que no habla de los descendientes, sino que habla de el descendiente. Pablo enfatiza eso en Gálatas 3, ¿no? No como si fueran muchos. Exacto. Jesucristo. Jesucristo es el descendiente de la mujer que sale a combatir a la serpiente y a derrotarla. Porque dice que el descendiente hiere el descendiente hiere a la serpiente en la cabeza. Esa es una herida mortal, ¿no? Una herida que extermina a la serpiente, pero al hacer eso, en la acción de pisar a la serpiente, él resulta herido también en el talón, en el calcañar, lo cual muestra de que esa victoria sobre la serpiente no sería sin sufrimiento, sin dolor, sino que costaría la vida del Hijo de Dios. A mí me parece significativo que se hable justamente de enemistad entre estas dos formas de vivir, entre estas dos formas, ¿no es cierto?, de desarrollar nuestra vida aquí en la tierra. No podemos mirar con simpatía al enemigo, no podemos mirar con simpatía al pecado, no podemos siempre estar diciendo, sí, pero no es tan malo. De vez en cuando. Igual hay cosas buenas por ahí, ¿no? De pronto hay jóvenes, ¿no es cierto?, que
están en una verdadera lucha buscando quién tal vez será su pareja, ¿no? Su esposo, su esposa por el resto de la vida. De pronto se cansan de que no aparece esta persona y dicen, pero parece que la gente que no ama a Dios igual es buena, tiene cosas buenas y empiezan a mirar y no es tan malo o no es tan mala, al contrario, y algunos hasta han llegado a decir, hasta son mejores, y se nos ha revertido esto, y sin embargo Dios dice, no puede haber amistad entre la luz y las tinieblas. ¿Qué compañerismo puede haber? ¿No es cierto? Y de hecho el apóstol Pablo desarrolla esto para justamente hablar sobre las relaciones matrimoniales o de pareja. No puede haber ese yugo desigual porque no puede haber amistad o compañerismo entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto, creo que no debiéramos olvidar, como tú dices, que hay un conflicto y es real. No es solo una metáfora, hay un conflicto real. Satanás no está interesado en nuestro bienestar y eso queda muy claro acá, porque todo lo que Dios ya ofrecía, Él lo arrebató a través de esta mentira. Y vaya que resulta difícil que alguien a veces pueda reconocer, estoy equivocado, debo volverme a Dios. Esa pugna es un reflejo de esta tensión, de esta enemistad, pero es necesario por lo menos para enmendar nuestro camino, reconocer que esa tensión existe. Exacto. Ahora algo interesante acá también, que esta enemistad no solamente se refiere a la enemistad entre Cristo y Satanás, sino que de alguna manera nosotros debemos, como tú mencionas, ser parte, digamos, o asumir esta enemistad contra el pecado. Aquí hay que tomar una posición. O sea, Dios puede poner en nosotros esa enemistad. Ahora, no es algo que venga de manera natural, porque quizás yo de manera natural me voy a sentir atraído justamente a aquellas cosas que me hacen mal y que la serpiente promueve, que Satanás promueve. Por lo tanto, yo tengo que pedirle a Dios que ponga esa enemistad. Si tú ves la consecuencia inmediata de Génesis 13, Génesis 4, cuando ya hay una diferenciación, hay dos caminos, ¿cierto? Está Caín y Abel, están los descendientes de Set y los descendientes de Caín en el capítulo 5. Y en el capítulo 6 vemos también que hay una mezcla ahí entre los hijos de Dios y los hijos de hombres. Exacto, ¿no? Donde vemos, ¿no es cierto?, que Dios dice, aquí van a haber dos caminos, enemistad con Dios o amistad con Dios, ¿ya? Amistad con la serpiente o amistad con Jesús. No hay un camino neutral. Y se nos invita a tomar un camino al respecto, una decisión al respecto una vez más. O sea, aun cuando ya entró el pecado, todavía tenemos la opción de elegir quién va a ser nuestro amigo y quién va a ser nuestro enemigo. No podemos tratar de quedar bien con todos aquí. Dios nos invita a decir, hey, si tú quieres estar conmigo, tienes que ponerte en enemistad con la serpiente, porque es contrario a lo que yo he dicho en la palabra de Dios. Así es. Si avanzamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios, ha sido también uno de los textos que esta semana ha contribuido para nuestra comprensión. Nosotros vemos justamente que capítulo 5, ¿ya? Dios trayendo reconciliación con esta humanidad que se alejó. Ese es el gran mensaje con el cual cierra Pablo sus ideas en el capítulo 5. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por lo tanto, vemos que Dios no se ha olvidado de sus criaturas. El problema del pecado sí está siendo resuelto. Y esto que vemos en el capítulo 3 del ser humano escondiéndose, sintiendo vergüenza, que ante la pregunta ¿dónde estás tú?, se empiezan a echar la culpa. Bueno, reconciliados con Dios, esas cosas ahora se comienzan a enmendar. Y en Cristo ocurre esa reconciliación. Pero al mismo tiempo, como tú recién destacabas y yo hace un ratito nomás comentaba, el capítulo 6 ahora comienza a explorar qué cosas deben también quedar fuera. Porque si me he reconciliado con Dios, eso supone una relación exclusiva. No puedo reconciliarme con Dios y permanecer atado al mundo o a lo que el enemigo me plantea. ¿Cómo podría yo hacer eso?
¿ya? Y en el lenguaje matrimonial, ¿no? Cuando se casan, en los votos está y abandonando o dejando a todas las demás, ¿no? Está esa exclusividad. Y por eso Pablo, de hecho, en el capítulo 6, y aludíamos a este pasaje, usa, ¿no es cierto?, este lenguaje del compañerismo, del matrimonio, ojalá en yugos iguales, ¿no es cierto? Y justamente verso 15 del capítulo 6, ¿y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cómo podría haber compañerismo o cierto grado de congruencia entre dos cosas tan diametralmente opuestas? Sergio, estamos llegando al final y ciertamente todavía hay mucho que desarrollar y la próxima semana todavía podemos profundizar sobre algunos de los aspectos que todavía derivan de estos pasajes. Pero, ¿qué crees tú que es importante que nuestros amigos comprendan y qué decisión les animarías tú a tomar a la luz de lo que hemos visto esta semana? La única posibilidad de estar firmes y lograr aquello que Dios quiere para nosotros es creer en su palabra, lo que Él ha dejado para nosotros. Si tú deseas ponerte al lado de Dios, yo te invito en esta ocasión a que tú puedas decidir poner tu confianza, poner tu vida en las manos de Dios. Él sabe lo que es mejor para tu vida, Él sabe de qué manera tú puedes aprender a tener paz, esperanza y tranquilidad en un mundo de angustia. Vivimos en medio de las consecuencias del pecado, pero Dios ha venido a tu encuentro para ofrecerte a Jesús, aquel que ha derrotado a la serpiente y puede darte salvación. Te invito a que puedas inclinar el rostro y puedas orar conmigo en este momento. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, una vez más hemos visto en tu palabra cómo tú quieres que cada uno de nosotros aprendamos a confiar en ti. Señor, ayúdanos a estar preparados para que cuando llegue la tentación, cuando llegue el enemigo tentándonos como lo hizo con nuestros primeros padres, estemos preparados y podamos, Señor, mantenernos firmes de tu mano, de tu lado, y que tú puedas, Señor, mostrarnos que claramente lo que tú quieres para nosotros es mejor. Solamente allí, solamente contigo, Señor, podremos tener paz, felicidad y podremos vivir para siempre contigo en la eternidad. Te entregamos nuestra vida, nuestro corazón en este momento y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Sergio. Un gran abrazo, queridos amigos. Ha sido, ¿no es cierto?, una jornada tal vez que nos ha impactado, ¿no? Ver cómo Satanás pudo conseguir ese éxito y que lo vemos hasta el día de hoy. Sin embargo, es un enemigo derrotado. Y cualquier ganancia que él pueda sentir que ha obtenido, vemos que Jesucristo inmediatamente no improvisa un plan, sino echa a andar un plan que él ya tenía preparado. Así que será todavía motivo de mucho estudio y tenemos, ¿no es cierto?, todavía esta temporada delante de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima aquí en Lecciones de la Biblia.